Hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con este camino para nacer de nuevo con la ayuda de nuestro Señor Jesús, fuente de agua viva, la Santísima Virgen María y Santa Hildegarda. Hoy ya estamos en el día 7. Vamos a tocar, vamos a poner el dedo en la herida de injusticia. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, hermanos, seguimos entonces en este camino de la vida. Para quienes nos ven por primera vez, pueden hacer el recorrido que empezamos desde que estamos en el vientre materno, la herida de rechazo, luego la de abandono en la gestación, luego la herida, se me fue en este momento, de humillación, luego la de traición, la de la culpa, y ya llegamos hasta la edad adulta. Ya vamos a tocar el tema de cómo el Espíritu Santo ve esto desde que estamos en el vientre de nuestra madre recibimos los vicios de nuestros padres, luego como niños vamos nosotros mismos experimentando ciertos vicios, y lo que pasa cuando llegamos a la edad adulta es que muchas veces ya no tenemos dominio sobre esos vicios, se arraigan en el corazón, y por eso es que es tan importante, pues ojalá comenzar desde niños a purificar nuestro corazón, a ser consciente de estos vicios, porque eso nos hiere nuestro corazón y el de los demás, el del prójimo, las personas que tenemos. Los vicios son como virus que se contagian. Entonces, por ejemplo, hoy con la herida de injusticia la ocasiona el vicio de la ira. Como estas heridas se pueden experimentar a lo largo de toda la vida, pero cuando crecemos en ambientes en que los padres, en familias en que los padres son injustos o son una autoridad autoritaria, por decirlo así, el niño lo percibe como injusto. Y esto a su vez, entonces la ira hace que uno se comporte injustamente, pero eso genera ira en el corazón del hijo o la persona, entre la persona superior e inferior. Entonces se vuelve una cadena, porque entonces la injusticia me da ira y yo con ira soy injusto. Santa Hildegarda nos habla que este vicio se sana con la virtud de la justicia, que es saber que solo Dios es el que juzga. Se manifiesta con juicios injustos, porque nuestros juicios particulares son parciales. Nosotros vemos apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces, cuando nosotros juzgamos, criticamos, estamos criticando apariencias, ¿cierto? Entonces somos injustos. Por eso toda crítica que uno dice, pero es la verdad, yo estoy diciendo la verdad. Es la verdad que tú ves, pero tú no sabes qué hay detrás de esto, ¿cierto? Entonces es saber que solo a Dios le corresponde juzgar. Yo puedo tener percepciones, opiniones y las puedo manifestar, pero no como si eso fuera palabra de Dios. Y precisamente este vicio, pues la virtud primordial que lo sana es, se me fue en este momento, es la paciencia, ¿cierto? Y el don es el don del Espíritu Santo, el don de la piedad. El don de la piedad es precisamente el don que hace que yo me compadezca de Dios. La piedad y la misericordia es esa capacidad de compadecerse
de Dios. Por eso quien recibe del Espíritu Santo el don de la piedad, también recibe esa gracia de orar, de ser piadoso, como se conoce normalmente, pero en sí es como esa capacidad de amar a Dios como Él quiere que sea amado, ¿cierto? En la oración, en la intimidad, dándole el primer lugar a Él. Y lo opuesto a la piedad es la impiedad, de no tener misericordia. Por eso la injusticia es eso, de uno no compadecerse del otro. Bueno, lo otro es que, como yo les he dicho, cuando hay una herida, Dios compensa también con un talento. Y el talento que hay detrás de esta herida es precisamente la capacidad de sacrificio. Cuando crecemos en ambientes injustos, a las malas, pero desarrollamos una capacidad de sacrificarnos, de esforzarnos y de ser obedientes así no nos guste. Entonces el Señor se vale de todo esto para forjar en nosotros también esa virtud de la obediencia, de la verdad. Esa es el talento que el Señor rescata de esa cizaña pues, que hay alrededor de la ira. Y estas personas así son personas que se pueden, o sea, que para ellos es demasiado importante las virtudes y los valores, que son honestos en su trabajo, sinceros, responsables, o sea, le dan demasiada importancia a obedecer, a los valores. Pero lo que pasa con estas personas así también, cuando ese bajo estrés o cuando esa virtud se desordena y se vuelve vicio, es que ponen la ley por encima de la persona, ¿cierto? Son personas en que, bueno, la regla es esto y no me importa tú cómo te estés sintiendo, lo que estés viviendo, pero al trabajo hay que llegar a las 7 de la mañana, así te estés muriendo. Entonces ahí es cuando se pone la ley por encima de la persona y eso es injusto, ¿cierto? Entonces para ellos es tan importante la verdad que ponen la verdad por encima de lo que le esté pasando a la persona. Entonces ahí es cuando se manifiesta, eso es un comportamiento de una persona que quizás vivió en un ambiente así, que quizás intergeneracionalmente tienen esa herida en su familia. Y por eso es que hay que sanar, no como les digo, buscando la fórmula mágica para ser feliz aquí en la tierra, sino que precisamente para crecer en el amor, para poderme compadecer de Dios, de Jesús, que también tiene esa herida en su corazón, porque cada vez que hago sentir mal a alguien con la injusticia, a Dios, a Jesús es el que también le estoy siendo injusto. Y por eso hoy meditamos, y hoy que es el Día de la Santa Cruz, a nivel mundial, en Colombia lo hacemos en mayo, pero 14 de septiembre es el Día de la Santa Cruz, meditamos en ese momento en que Jesús descendió de la cruz, que es el dolor, ese es el dolor del corazón de la Santísima Virgen María, que también mañana es el Día de la Dolorosa, que a ella también le duele cuando son injustos, pues como una madre, yo que tengo 4 hijos, a mí me duele cuando un hijo es injusto con el otro, ¿cierto? Jesús, precisamente vamos a orar con esta palabra que dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, no sé si tú viviste en una familia en que el papá era injusto con la mamá o con los hijos y tienes esa sed de justicia, ¿cierto? Dichosos, bienaventurados los que trabajan por la justicia, ¿cierto? Que tienen sed de justicia porque el Señor les dará consuelo. Pero recuerden que es solo el Señor. No nos corresponde a nosotros tomar la justicia por nuestras manos. Esta herida de la justicia, a propósito, se manifiesta con eso de la sed, de tener mucha sed, de querer tomar y estar tomando, para cuando tengan estos síntomas no solo le trabajen pues como
a tomar y calmar el síntoma, sino que se examinen también interiormente. También les gustan los alimentos salados y crujientes. Cuando tus antojos son mucho de snacks, de cosas tostadas, crujientes, saladas, probablemente tienes este vicio, esta herida de la injusticia. Y la fisionomía de las personas con esta herida son personas delgadas, pero muy rígidas, de esas personas que son así derechas, pues, la espalda, y que para ellos la posición corporal es muy importante, porque así manifiestas también esa rigidez, pues, de la justicia, ¿cierto? De que todo tiene que ser como se debe ser, y incluso se desprecia a quien no es así, ¿cierto? Por eso vemos, hermanos, que cuando tenemos una herida, eso es lo que pasa con las heridas, que cuando tenemos una herida vemos como la vida desde una realidad, que son como unas gafas. Cada herida es como unas gafas, y yo veo la vida desde las gafas de la injusticia, por ejemplo. Y son pues también esas de hacer rebeliones, pues, y el sindicato, ¿cierto? O son también esas personas que en los musulmanes dan su vida por en honor a la verdad, pues, y son esos kamikazes, ¿cierto? Pero ya lo que Santa Hildegarda nos enseña es que estas heridas nos enferman, nos llevan a la muerte. Ella, incluso en los cursos que hacemos aquí en la Escuela de la Familia, ya el Señor le ha mostrado a ella y a unos médicos que llevan muchos años, unos 50 años, otros 30 años trabajando con toda esta medicina de Dios, cómo cada vicio enferma un órgano. Entonces, y cómo en cada etapa de la vida también hay zonas del cuerpo que se enferman más que otras. Por eso es que no es negocio herirnos, no es negocio permitir estas heridas tampoco, porque a la final, pues, lo que hacen es que nos enferman, nos llevan a la muerte. Incluso simplemente esa muerte del cuerpo es una representación del alma que se está muriendo también, y que se puede morir, pues, o que se puede condenar, ¿cierto? Esa es la representación de una conciencia que se está muriendo, que significa un alma que se está perdiendo. Entonces, en esta estación de la vida, Santa Hildegarda nos muestra cómo estamos con este vicio de la virtud del arrepentimiento. Es muy importante para sanar esta herida de la injusticia. Del arrepentimiento es dejar de ver todo tan injusto y reconocer mi parte, que quizás mi papá me regañaba mucho, pero era porque yo le llevaba la contraria todo el tiempo. Entonces eso es, es que es el papá injusto, ¿no? Pero es que yo como me comportaba con él, ¿cierto? Es ver mi parte. Y algo clave en estos procesos de sanación es eso, reconocer la responsabilidad personal. En las relaciones interpersonales tendemos a acusar a alguien como el culpable, ¿cierto? Pero hay más, ya en el sentido espiritual, más que el culpable o no, eso lo determina Dios. Hay personas más responsables que otras en determinada situación, pero ambos somos responsables, ¿cierto? Entonces, esta virtud del arrepentimiento es para vencer el vicio de la obstinación. Y eso es lo que nos pasa si nosotros no nos ponemos las pilas a sanar estas heridas y estos vicios, y es, ahí se fue la señal, nos volvemos viejitos tercos, ¿cierto? Si somos tercos jóvenes, imagínense ya en la edad adulta, que ya no tenemos tanto dominio de nosotros mismos. Entonces, bueno, otro vicio en el que se puede caer en esta edad adulta es el deseo mundano. El deseo mundano es el vicio también de
las adicciones, ¿cierto? Entonces por eso el alcoholismo, la drogadicción y todas las adicciones que ya son los vicios materiales, por ejemplo, la ludopatía, pues ahora mejor dicho la adicción al sexo, la pornografía, toda la depravación, ¿cierto? Que de ahí, eso también es un vicio que viene de eso, de no arrepentirnos, de guardar resentimiento y que se cae en la adicción a estas sustancias como una anestesia a nuestros dolores. Por eso la invitación es a poder purificar nuestro cuerpo también con el ayuno hildegardiano. Por eso este ayuno hildegardiano nos ayuda a purificarnos de los vicios, porque también se desintoxica el cuerpo, se tiene claridad en la mente, en la conciencia, y se piden estas virtudes. Esto de pedir las virtudes viene de la enseñanza de la Iglesia en el Santo Rosario, hay una tradición muy antigua de pedir las virtudes, y también la Santísima Virgen María en Medjugorje habla de esto, de que le pidamos a Dios las virtudes a través de ella. Este ayuno y oración es lo que hace que el cuerpo de verdad se transforme, deje esas conductas negativas y pueda tomar esa determinación de parte nuestra y de Dios de cambiar estas áreas de nuestra vida. Y luego, entonces se va viendo la secuencia. Obstinación, caemos en el vicio del deseo mundano. Ese es el vicio de todas las adicciones, ¿cierto? Y luego se puede caer en otro vicio que es el vicio de la discordia. Entonces, así podemos terminar nuestra edad adulta. Tenemos dos opciones: o llegar a nuestra edad adulta en que ya no es tan fácil cambiar nuestros vicios, arrepentidos, deseando las cosas del cielo y en concordia con nosotros mismos, con Dios y con los demás. O el otro camino de la muerte, que es ser obstinados con alguna adicción, y casi siempre eso es oculto, ¿cierto? Y en discordia con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Eso de verdad que es muy doloroso, y eso es de verdad injusto con Dios, ahora que estamos hablando de esta herida de la injusticia. Por eso, hermanos, la invitación es a perdonar. San Pablo en estos días nos decía en una lectura que no es de hijos de Dios hacernos injusticias, pero si nos las cometen, pues ofrezcámoslas, ¿cierto? No caigamos en la ira. También dice San Pablo: tú que juzgas y criticas, a ti mismo te condenas, porque cometes aquello que juzgas y criticas. Ese es un principio también de los vicios. Todo lo que le criticamos a nuestros padres, a los demás, abrimos puertas para que nosotros mismos lo cometamos. Entonces no cortemos esa cadena de injusticias. Seamos justos con Dios, démosle a Él el primer lugar. La obediencia, la verdad, el arrepentimiento es lo que vence y lo que sana esta herida. La concordia. Para vencer esta herida de injusticia, pidamos esa virtud de la concordia, de llevarnos bien, de ser personas que generemos ambientes de armonía, esas personas tóxicas que a toda hora son poniendo problema por todo. Qué bonito que podamos ser luz en nuestras familias en ese sentido. Y bueno, ahora con la ayuda de Dios vamos a hacer el rosario y la coronilla, invitándolos a que, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, por amor a Él, para consolar también el corazón de la Santísima Virgen María,
si es en la voluntad de Dios, este momento, que sea el momento para sanar, para reconciliarnos con Dios. Muy sugerido también llevar todas este examen de conciencia que hemos hecho con estas heridas que vamos haciendo, lo podemos llevar a la confesión. Nada más una persona me compartía el testimonio que se confesó esto de la herida de humillación y que sintió una sanación y una liberación en su corazón. Entonces, bueno, acá seguimos perseverando y mañana con la ayuda de Dios seguimos con otra herida del alma. Un abrazo, Dios los bendiga. Bueno, y una cosita que me faltó de la herida anterior de la culpa es que el talento que el Señor da con esto es el talento del liderazgo. Las personas con la culpa son personas que se hacen muy responsables de los demás, pero oculto detrás de esto hay un talento que, ordenándolo y sanando esta herida, hace mucho bien, y es el bien de saber guiar a los demás, de ser un buen líder, de ser servidor sin ser salvador ni perseguidor. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe siempre.